Bien, ahora les presento al próximo orador. El próximo orador es Emiliano Actisdato. Él trabaja actualmente en IBM, es gerente de Technical Sales de la unidad de Cloud and Cognitive Software para Argentina, Paraguay y Uruguay. En IBM lleva 14 años trabajando en diversos roles, mayoritariamente en roles técnicos referentes al diseño e implementaciones de arquitecturas para la gestión de datos. Es ingeniero en electrónica, graduado de la Universidad Nacional de La Plata, con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información. Apasionado del análisis de datos y en general de la cultura de gestionar bases de información. Emiliano nos va a presentar una charla con el título ¿Qué se esconden detrás de los datos? Si querés compartir la pantalla, Emi. Sí, muchas gracias. Denme solo un minuto porque me acaba de pedir un permiso especial la app, así que la voy a tener que cerrar y volver a abrir, pero en un minuto vuelvo a estar con ustedes, ¿eh? ¿Me escuchan bien, no? Dale, sí, te escuchamos perfecto, dale. Mientras esperamos a Emiliano, les quiero recordar que pueden ir a la expo comercial de nuestro evento cuando no estén en una charla, pueden ir a la van a encontrar en el menú izquierdo del evento, ahí van a encontrar stand virtuales de los sponsors, quienes les van a entregar códigos para sumar puntos en la plataforma, que luego se van a canjear por premios, ya que nuestra plataforma cuenta con premios y categorías de gamification. También tienen la Expo Virtual 3D en el menú izquierdo del evento y se podrán descargar la aplicación para Windows y para iOS para recorrer los stands virtuales de los sponsors del Departamento de Informática en Salud. Y les recuerdo que pueden ir dejando las preguntas a Emiliano, tanto a mí como a Diego Branca, que somos los anfitriones, y al final de la charla se las haremos, y si ustedes prefieren hacérselas ustedes mismos, le podemos habilitar el micrófono para que las puedan hacer ustedes. Ahí se está volviendo a conectar Emiliano. También en nuestra Ahí, plataforma, mientras... ahí estoy, perfecto. estoy nuevamente, ¿eh? Pido Ernesto, disculpas ¿lo puedes hacer con anfitrión, mientras Emiliano? ahí voy a habilitar mi video, espero que me puedan ver. Y pido disculpas, pero se ve que algo se actualizó en la app de Zoom y al querer compartir me pidió que reinicie la aplicación. Y mientras, avísame cuando sea host. Ahí Sí, está, ya lo ya puedo hacer. sos host, puedes Perfecto. compartir. Bueno, gracias por la espera y disculpen. Ahí vamos a poner en modo presentación. Y voy a esconder el video. Ahí está. Perfecto. Bueno, se ve bien mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Antes que nada, comento que estoy sin energía en casa, sin luz, así que son esas ventajas de vivir por estas latitudes, pero confiando en que el 4G va a funcionar bien. Quizá convenga que apague mi video, ahora que estoy pensándolo, porque vamos a Sí, va apagar a mi ser... video. Ahí está, sí. Ya me vieron y ya desaparecí nuevamente. Así que confiando en el 4G, vamos a ver si todo esto funciona y pueden ver bien la presentación. Por suerte no incluí ningún video ni nada por el estilo. Espero que estén pasando bien en el evento y yo voy a hablar hoy de qué se esconde detrás de los datos o qué se hace, qué se puede hacer con los datos y sobre todo pensando en industria farmacéutica, industria de salud en general. Primero, si bien ya me presentaron un poco de mi background, estudié electrónica, pero siempre trabajé en IT. Llevo varios años en IBM y 5 años de mi vida en IBM fue atendiendo clientes de industria farmacéutica. Un cliente muy grande que me tocó atender, farmacéutico, con presencia en múltiples países,
para el cual estuve 5 años trabajando con muchos sitios alrededor del mundo. Esos no son todos los sitios que tenía este cliente o que tiene, sino los que pude visitar. Tuve la suerte de viajar bastante y visitar distintos lugares y ver distintas realidades de cómo funciona la industria alrededor del mundo. En esa época yo daba soporte para toda la plataforma de tecnología de esta empresa desde Argentina. Y el más curioso que me tocó visitar es el de ahí, más de la derecha, en Oriente, que fue en Japón, donde estuve unas 3 semanas haciendo unas migraciones de servidores. Y buscando fotos a mí lo que más me gusta son los datos, y buscando fotos de esa época encontré esta. Esta es una estación de subte en Tokio, pero dos particularidades de esta foto, ¿no? Y viviendo hoy en tiempos de pandemia, la primera particularidad que uno ve es que todos esos ruidos que están escuchando es que acaba de volver la luz en mi casa. La primera particularidad que encontré es, yo no estoy usando barbijo, obviamente, este es el año 2008, pero sí hay un señor ahí en el fondo que sí está usando barbijo, y en el Oriente particularmente, es muy común y desde hace mucho tiempo que quien está quizá enfermo, resfriado, gripado, etcétera, use barbijo, y acá está la prueba con este señor ahí atrás. Y la otra particularidad de la foto es Tokio 2016, las Olimpiadas, pero no fueron en Tokio, fueron en Río. Y Tokio era ciudad candidata y bueno, resultó que en 2020 le tocaban las Olimpiadas a Tokio, que tampoco las pudo hacer. Así que dos particularidades de datos sacados de esta foto. Eh, Obviamente encontrar datos en una foto manualmente es bastante trabajoso, y para eso obviamente nos apoyamos hoy día en tecnología. Analizar imágenes y analizar cientos, miles, millones de imágenes es mucho más fácil hoy, obviamente, apoyándose en la inteligencia artificial. Analizar imágenes, analizar texto, encontrar patrones, eh, o similitudes entre dos tipos de datos distintos es el fuerte de las máquinas y es en lo que nos ayudan hoy. Y si vemos evolución en tecnología, y algo que me gusta hacer a mí es analizar cómo evoluciona la tecnología, haciendo una analogía a veces con la telefonía celular, que es algo bastante cotidiano en términos de tecnología para todos. Si vemos los últimos 15 años, ¿qué pasó con la telefonía celular? Obviamente, hagamos la analogía con el cerebro humano. Año 2005, así era el cerebro humano, eh, y así era un teléfono celular. Este es el Nokia 1110, uno de los teléfonos más vendidos de la historia, pero así era un teléfono, este era nuestro smartphone hace 15 años. Así es el cerebro humano hoy, no cambió, en 15 años no evolucionamos en términos de cómo está compuesto el cerebro. Sí, obviamente estamos expuestos a la tecnología desde mucho más chicos, pero en líneas generales nuestro cerebro funciona exactamente igual. Pero así es un smartphone hoy, y así avanzó la tecnología. Cuando a veces vemos y decimos, realmente avanzó tanto la tecnología, ¿qué se puede hacer hoy que no se podía hacer hace un tiempo? Es abismal la diferencia de lo que se puede hacer hoy versus lo que se podía hacer hace 15 o incluso hace 2 o 3 años. En mi caso, que trabajo con esto justamente, lo veo muy claramente. Quizá quien no trabaja con tecnología eh, puede no verlo tan claramente, pero lo que ha mejorado y lo que nos ha facilitado y el potencial de la tecnología hoy, que nos permite resolver problemas cotidianos en todas las industrias, la de salud es una, pero en todas las industrias es abismal versus lo que se podía hacer hace unos años. Y un poco de para qué sirven los datos, para qué usamos los datos en líneas generales. Lo primero que podemos hacer con los datos es entender el pasado. Esto lo llamamos analítica descriptiva. Entender el pasado es clave. Es, por ejemplo, ver, no sé, cuántos pacientes tuvimos, o como mencionaban hoy, cuántas interacciones tuvimos en los últimos meses, en las últimas semanas, qué tipo de categorías de interacción con pacientes / clientes tuvimos. Y para eso, ¿qué se busca? Capturar, almacenar y entender los datos. Es básicamente eso, y es la forma más básica de analítica, que es la descriptiva. Si vamos un poco más allá, queremos quizá predecir el futuro. Esto es, a partir de entender el pasado,
si todo sigue comportándose igual, poder predecir el futuro. Un problema hubiera sido, por ejemplo, si ustedes trataban, lo que mencionaba hace un ratito, ¿no? Si ustedes trataban de predecir el futuro de las interacciones con clientes en febrero de este año versus lo que pasó en marzo, abril, mayo, junio, etcétera, la predicción hubiera fallado, ¿no? Porque hubo un cambio disruptivo en el comportamiento de los pacientes y de las interacciones con los clientes. Pero bueno, se busca, a partir de entender el pasado, predecir el futuro, creando y evaluando modelos predictivos. Justamente evaluar los modelos predictivos es lo que permite decir, este modelo ya no es eficiente o ya no es preciso como solía ser, tenemos que reentrenarlo con los nuevos datos de los últimos meses en COVID y de esa manera lograr una mejor predicción. Eso se hace y hay herramientas para hacerlo. Un modelo estático no sirve de mucho porque la situación va cambiando. Y el tercer tipo, quizá más avanzado de analítica, es la prescriptiva. La prescripción es un término muy común en medicina y en farmacia, pero se usa en datos también, en análisis de datos también. Esto significa cómo puedo anticiparme y cómo puedo accionar y modificar de alguna manera mis acciones para generar un impacto en el futuro y quizá anticiparme a lo que puede pasar y cambiar un poco el curso de lo que puede pasar. Y para eso se requiere mucho poder de procesamiento, técnicas hoy día súper modernas y basadas en inteligencia artificial que permiten analizar múltiples escenarios y de esa manera tomar la mejor decisión. Ante un abanico de decisiones, poder tomar la mejor que genere el cambio más adecuado que buscamos en el futuro. Eso es, eso es más o menos lo que podemos hacer, o lo que se hace con los datos hoy en todas las industrias. Pero ahora quiero ir a mostrarles 4 o 5 ejemplos reales en la industria farmacéutica, la industria de salud en general, y de qué ha podido hacerse utilizando o haciendo un mejor análisis de datos para lograr mejores resultados de negocio. El primer ejemplo que les quiero contar es una empresa de salud en Norteamérica su negocio es entregar medicamentos y productos médicos a clientes que en general suelen ser hospitales y clientes finales también. El problema acá es que existe una regulación que obliga a que los pedidos sean confirmados. Cuando es un cliente final es muy sencillo porque uno hace un pedido y le llega el pedido de confirmación e inmediatamente lo confirma. Pero cuando son empresas, hospitales, empresas grandes, a veces esto que parece sencillo no es tan sencillo y el problema de esta empresa es que solo el 55% de los clientes le confirmaban los pedidos incluso después de varios intentos. Esto generaba retrasos en envíos porque el cliente obviamente que el pedido lo necesitaba, pero lo que fallaba era la comunicación y la confirmación de esta necesidad del producto. Y obviamente se veía afectada la facturación. ¿Y qué se buscó? Justamente es una solución que optimice los canales de comunicación, lograr una plataforma central que sea un registro único de interacciones con los clientes y armar un plan de contacto personalizado, un plan de contacto distinto para cada cliente basado en inteligencia artificial. Esto es factible hoy y es lo que se hizo en este caso de esta empresa. Y obviamente se logró una mayor facturación por tener mayor cantidad de órdenes y porcentaje de órdenes confirmadas, pero también un servicio y una comunicación 24/7, porque lo que se implementó de alguna manera es un agente inteligente de comunicación eh, que lo trabajan computadoras, ¿no? No existía más la necesidad de tener necesariamente un humano atendiendo esos pedidos y en eso se redujo obviamente el costo de operación al reducir las llamadas al contact center. Lo que se implementó fue una plataforma en IBM que se llama Pack4Data, que es una plataforma para gestión de datos, en este caso en la nube de Google, y el asistente que se llama Watson Assistant y los servicios asociados a este asistente que es speech to text y text to speech para permitir poder hablar con alguien y que en realidad quien está procesando esa voz y transformándola a texto y accionando es un asistente cognitivo, es una computadora, en definitiva. Este es uno de los casos. El siguiente caso que quiero contarles también es una empresa de salud
en este caso ligeramente distinto el uso. El problema que tenía esta empresa era cómo predecir un caso o un paciente que pudiera terminar en un alto costo. Esto obviamente, no poder predecir esto obviamente afectaba la calidad de vida del paciente, porque en el momento que se necesitaba que se transformaba en un caso de alto costo, se generaba un retraso en la continuación del caso, justamente por aprobaciones, etcétera, y a su vez generaba costos imprevistos en la empresa, ¿no? Y lo que se buscó es mejorar los modelos de predicción para lograr tener una mayor precisión en esta predicción de casos de alto costo. Portar los modelos existentes que ya tenía desarrollado la empresa y sin tener que desarrollar, portarlos a una plataforma más ágil que permita monitorear y mejorar la eficiencia de esos modelos. Y obviamente implementar un catálogo de datos en este proceso. Catálogo de datos quizás es un término nuevo para muchos, pero es algo de lo que se habla mucho en datos. Cuando uno abre un libro, un diccionario, por ejemplo, adelante tiene un índice que nos permite ir fácilmente al lugar del libro, o si es un libro tiene capítulos, está el índice que nos permite ir fácilmente al lugar del libro que buscamos. Eso es de alguna manera un catálogo. Cuando uno entra a una biblioteca, habla con el bibliotecario que nos dice dónde está el libro que buscamos. Lo mismo pasa para datos. Cuando se busca un dato, existe la tecnología para producir un catálogo de datos que nos permite identificar dónde está ese dato que estamos buscando. Y eso fue una de las cosas que se implementó en este cliente y permitió un envío proactivo de recomendaciones de tratamiento, obviamente un impacto positivo en la calidad de vida de los clientes y de los pacientes, y una reducción de costo total del caso a partir de implementación de una plataforma inteligente para gestión de datos que permitió generar modelos predictivos más eficientes. El tercer caso, también en salud, tiene que ver con modernización de datos, datos abiertos, y algo de lo que se empezó a hablar hace un tiempo ya, incluso a nivel gobiernos, ¿no? Los países abren sus datos a los ciudadanos y al mundo para que cualquiera pueda utilizar esos datos y tomar mejores decisiones. Obviamente en la empresa los datos, muchos datos no son factibles de abrir a todo el mundo, pero sí de abrir a la empresa y de abrirlos a más gente dentro de la empresa. De esa manera, como decía recién, documentar esos activos de datos, esos datos que pueden ser útiles para otras personas, y en este caso mediante la implementación de la misma plataforma, ¿no? De Pack4Data, con capacidades para lo que es MLOps, que es un término muy conocido en tecnología. Eso significa Machine Learning Operations. Esto es flujos que están diseñados a diseñar e implementar de manera más ágil algoritmos de predicción de datos basados en inteligencia artificial. Esto permitió una plataforma más ágil para el equipo de ciencia de datos, y también esa documentación de los datos permitió generar una fuente de información para quien desarrolla una app. Hoy día, quien tiene que desarrollar una aplicación de tecnología, uno de sus grandes desafíos es dónde están los datos que van a nutrir mi aplicación, cómo los puedo obtener, qué tipo de datos son, tengo que unir un dato con otro que viene de otro lado. Entonces, contar con esa documentación de datos acelera muchísimo los tiempos de desarrollo y lo que se llama time to value de los desarrollos tecnológicos, que es lo que se hizo en este caso. El siguiente caso es una aseguradora de salud. Tenemos incluso casos locales en predicción. Tenemos un caso local, de hecho, con predicción de predicción de litigios en aseguradora de salud. Pero en este caso no es predicción de litigios, sino es cómo cumplir con regulaciones y que eso no conlleve un costo alto asociado. En América del Norte, bueno, en Argentina también tenemos obviamente regulación con datos personales, pero en América del Norte es bastante más estricto que en nuestro caso. Y en este caso, este cliente tenía los datos desperdigados por distintas plataformas, inconsistencias en datos en una plataforma versus otra, y eso le incurría en un alto costo
en cumplir con las regulaciones donde uno tiene que de alguna manera ordenar esos datos y cuidar esos datos personales de los clientes. Eso cumplían con la regulación, pero con un alto costo para lograr esto. Y lo que necesitaban era de alguna manera migrar esos datos a una plataforma centralizada y que que tenga un costo de operación más bajo. Y eso es realmente lo que se hizo, se migró al Pack4Data y pudieron gestionar 15 millones de clientes en un solo lugar y de una manera segura y colaborativa. Esto no quiere decir que haya que migrar los datos a la plataforma, sino que lo que se pone es una plataforma de gestión de datos como un paraguas sobre los datos y se pide a todas las aplicaciones y los usuarios finales que accedan a los datos a través de esta plataforma. Se pone como de alguna manera una mesa de entrada. Y después se van ordenando los datos atrás poco a poco, de manera que los usuarios finales no se vean afectados. No importa dónde está el dato, siempre el usuario final accede a través de una misma plataforma. Y eso es lo que se hizo en este caso. Se lograron datos seguros, más controlados, y también en este proceso de alguna manera ordenar los datos, se mejoró la accesibilidad a los mismos, ¿no? Y el último caso que tengo para contarles hoy es de un hospital, es un caso de uso distinto, un hospital en la región de Europa y Medio Oriente, EMEA, que lo que buscaban es lo que busca todo hospital, ¿no? La optimización del flujo de pacientes, algo que es muy difícil de lograr porque hay muchas variables en juego y acá justamente lo que se usa es analítica prescriptiva. Lo que se trató de lograr es crear un gran centro de comando y control que combine datos de los pacientes, del uso de camas, de la agenda en cirugías, etcétera, y que permita prevenir cuellos de botella y de alguna manera mejorar el flujo de pacientes utilizando capacidades de optimización de decisiones con inteligencia artificial. Obviamente se hizo un análisis exhaustivo de datos históricos, tiempos de estadía, monitoreo del servicio de emergencias, cirugía y distintos tratamientos y las agendas. Y lo que se buscó es reducir esos tiempos de espera y de alguna manera con el objetivo final de minimizar el tiempo que el paciente permanece internado en el hospital. También se implementó una plataforma de gestión de datos, en este caso no era en la nube, era justamente on-premise dentro del hospital, y se logró justamente esto, reducción de los tiempos de estadía. Obviamente eso impacta en la calidad de vida de los pacientes, porque pueden irse antes a sus casas y no estar justamente esperando dentro del hospital un tratamiento, pero también lo que se logró es un uso más eficiente de los recursos del hospital, ¿no? Permitir aceptar más pacientes y de alguna manera mejorar la calidad de vida de más gente haciendo un mejor uso de los recursos que ellos tenían en el hospital. Bueno, ese es mi último caso. Quedan algunos minutos si quieren hacer preguntas en lo que es gestión de datos, contesto lo que me pregunten. Excelente presentación, Emi. Está muy buena y es un gran desafío gestionar los datos que recopilan las instituciones. Y yo tengo una pregunta sobre ¿qué opinas vos de qué tan madura tiene que estar una institución de salud como para poder aplicar estas tecnologías y por la gran variabilidad que hay y encontramos hoy, no solamente en la calidad de los datos de los registros de la historia clínica, por todos los problemas que pueden llegar a tener, sino sobre cómo se representan esos datos en los sistemas y la gran variabilidad de estándares que hay? O sea, ustedes requieren que los datos estén estructurados con alguna tecnología en particular, algún estándar en particular, o se pueden aplicar a una institución que tenga procesos menos estandarizados de la gestión de sus datos y los estándares que Bueno, utilizan. es muy buena la pregunta. Es lógico que tener distintos estándares es un desafío y distintos tipos de datos es un desafío. Justamente uno de los propósitos de estas plataformas es poder gestionar múltiples formatos de datos, incluyendo los no estructurados.
no deja de ser un desafío, pero la tecnología ayuda. Lo que se busca, obviamente, en qué tan madura esté la organización, es clave que esté digitalizado, ¿no? Si hablamos de una organización que todavía mantiene quizá una ficha eh, escrita en tinta y guardada en un armario, eso es mucho más difícil y es mucho más grande el desafío. No es que no pueda lograrse, porque obviamente se empieza digitalizando eso y es el primer paso, pero una vez teniendo digitalizados los datos, eh, ahí ya se puede aprovechar de la tecnología para mejorar el uso de los mismos. Y no se empieza, obviamente no es un Big Bang 0-1 que de repente todo está funcionando de manera óptima, ¿no? Es un camino de evolución en el que se empieza con algo chiquito y con algún caso de uso por ahí chiquito que tenga gran impacto y poco esfuerzo, y después de a poco se empiezan a agregar nuevas fuentes de datos para lograr quizá casos de uso más robustos, ¿no? Esa es la metodología, pero en todos los casos se puede hacer. Sí, concuerdo totalmente que siempre es un gran desafío empezar a implementar sistemas y que los sistemas empiecen a funcionar y que todos los adopten. Y lo importante de eso es pensar que a futuro tener la información nos permite tomar mejores decisiones y brindar mejor atención a los pacientes, que eso es el objetivo de cualquier institución de salud, aumentar la seguridad y brindar la mejor salud posible a todos los pacientes que concurren a esa institución. Sí, yo diría que la clave es hacerse la pregunta, Sí. ¿cómo estábamos gestionando esto hace 2, 3, 5 años? Si la respuesta es Mm. igual que ahora, entonces hay una gran oportunidad de aprovechar la tecnología y mejorar esos procesos. Si la respuesta es, wow, la verdad es que cambió un montón y evolucionamos un montón, bueno, también habrá una oportunidad, pero esa es la gran pregunta, ¿no? La tecnología avanzó mucho y en muy pocos años, y si uno está hoy trabajando igual que hace 4 o 5 años, hay una oportunidad grande de mejora. Muy, muy buen resumen ese para pensar nuestras instituciones y nuestras estrategias a futuro. Muchas gracias por tu presentación y ahora vamos a presentar al próximo orador. El Bueno, próximo orador es muchas Faith. gracias a ustedes. Perdón, Julián, que te interrumpí. Muchas gracias a ustedes por invitarme y sigan disfrutando del evento. Gracias.